estás? Estamos iniciando el septenario en honor al Espíritu Santo. Vamos a tomar nuestra palabra de Dios para empezar con el primero de los Pentecostés, el Pentecostés fundante. Vamos a buscar en nuestra Biblia Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 1 al 15. Ahí está la cita. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De pronto vino del cielo un ruido semejante a una fuerte ráfaga de viento que resonó en toda la casa donde se encontraban. Entonces vieron aparecer unas lenguas como de fuego que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas, según el Espíritu les permitía expresarse. Había en Jerusalén judíos piadosos venidos de todas las naciones del mundo. Al oírse de este ruido, se congregó la multitud y se llenó de asombro, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Con gran admiración y estupor decían: ¿acaso estos hombres que hablan no son todos galileos? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye en su lengua propia? Partos, medos y elamitas, los que habitamos en la Mesopotamia o en la misma Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia Menor, en Frigia y Panfilia, en Egipto, en la Libia Cirenaica, los peregrinos de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos los oímos proclamar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Unos a otros decían con asombro: ¿qué significa esto? Algunos, burlándose, comentaban: han tomado demasiado vino. Entonces Pedro, poniéndose de pie con los 11, levantó la voz y dijo: hombres de Judea y todos los que habitan en Jerusalén, presten atención porque voy a explicarles lo que ha sucedido. Estos hombres no están ebrios, como ustedes suponen, ya que no son más que las 9 de la mañana. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Estaban celebrándose una de las fiestas, que es la fiesta de Pentecostés, una de las 3 fiestas religiosas que se celebraban en Israel. Pentecostés significa 50 días. Es la fiesta judía de las semanas. Tenemos aquí en el libro del Éxodo, capítulo 23, versículos del 14 al 17. Dice lo siguiente: 3 veces al año celebrarás una fiesta en mi honor. Celebrarás la fiesta de los ácimos. Durante 7 días comerás pan sin levadura, como te lo he mandado, en el tiempo señalado del mes de Abib, porque ese mes saliste de Egipto. Y nadie se presentará ante mí con las manos vacías. También celebrarás la fiesta de la cosecha, o sea, de la primicia de tu trabajo, de lo que hayas sembrado en los campos. Y al comienzo del año, cuando recojas los frutos de tu trabajo, celebrarás la fiesta de la recolección. Todos los varones se presentarán delante del Señor 3 veces al año. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Estas son las 3 fiestas que el pueblo de Israel celebraba por mandato de Dios. Con el paso del tiempo, deja de ser una fiesta agrícola, Pentecostés, recuerda el fruto de la Pascua, la alianza del Sinaí, y al final de Éxodo 19 y durante todo el capítulo 20 del libro del Éxodo, se narra la alianza del Sinaí. Este suceso maravilloso y fundante de la vida del pueblo de Israel es descrito como un temblor en el monte, acompañado de truenos, de fuego y de humo. Al fin de cada año, Yahvé Dios renovaba su alianza primero con los judíos de nacimiento, después con los judíos del extranjero, y después con los simpatizantes judíos que adherían a la religión de Israel. Esto formaba parte de la tradición, ¿no? de ellos, formaba parte de su culto. Lucas cuenta en Pentecostés de Jerusalén no un hecho histórico, que es este icono que tenemos aquí sobre el altar, el icono de Pentecostés que pintaron las hermanitas del monasterio Abba Padre, allí en Los Cocos, en Córdoba. Lucas no narra entonces un hecho histórico, sino el cumplimiento definitivo de la promesa de la alianza de Dios y de los suyos, que ahora se va a hacer extensivo para todo hombre y mujer que se abra a la acción poderosa del Espíritu Santo. Dice el texto bíblico que estaban todos reunidos. No podés vos esperar tener
una seria relación con el Espíritu Santo aislada de la vida eclesial. No se puede tener a Dios por padre si no se tiene a la iglesia por madre. Y reconocer que la iglesia también sos vos, porque también desde el bautismo ingresaste a formar parte del pueblo santo de Dios y también sos iglesia. No se puede vivir la fe a mi manera, ¿no? Sin Eucaristía, sin vida sacramental. Don Bosco nos hablaba que para poder participar de una buena vida cristiana, el cristiano tiene que amar las tres blancuras: el Papa, María y la Eucaristía. El Papa, o sea, conocer qué piensa la Iglesia sobre los temas fundamentales, incluso los temas existenciales, de dónde venimos, a dónde vamos, existe la vida después de la muerte. Todas esas preguntas, el magisterio de la Iglesia nos ayuda a encontrar una respuesta, a iluminar ese rincón oscuro del corazón. María, ¿no?, que es una piedad sincera, y la Eucaristía, donde nos reunimos para celebrar nuestra fe. Muchos piensan que son católicos porque le echaron agua bendita en algún momento, sacaron la lengua para recibir la comunión cuando eran socialmente debido, o porque el obispo les dio una cachetadita en la confirmación. Pero eso no tiene nada que ver con lo que es vivir en comunidad. Nos narra el texto de Lucas, ahí en los Hechos, que hubo una ráfaga de viento impetuoso. Vamos a ver algunos aspectos de este primer Pentecostés, o lo que llamamos el Pentecostés fundante. Es una experiencia repentina que proviene del cielo. Lucas muestra que la iniciativa del cumplimiento definitivo de la alianza parte de Dios. Supera lo que el texto del Éxodo cuantitativamente, ¿no? Acá todos son destinados a la experiencia poderosa de Yahvé. El viento, es decir, la Ruaj de Dios, la Ruaj Santa, ya aparece en el Antiguo Testamento anunciado por los profetas. Es el aliento divino, es la autocomunicación de Dios que se da totalmente a los hombres que aguardan el cumplimiento de la promesa. Y se mantienen expectantes de lo que hace por medio de ellos en muchos, ¿no?, en aquellos habitantes del Antiguo Testamento y en anuncio gozoso para nosotros. Después se ven bien las lenguas de fuego que descienden sobre cada uno de los apóstoles y sobre María Santísima. El texto dice que estas lenguas se posan sobre cada uno de ellos. Este sobre es como si nos paráramos debajo de una sombrilla que protege todo el cuerpo y no solo la cabeza. Fíjense que en los sacramentos esta epíclesis, epi significa sobre, kleto significa llamado en griego. Los curas imponemos las manos para los sacramentos, para la confesión, para la consagración, para cuando nos ungen sacerdotes o diáconos, el obispo impone las manos, para la unción de los enfermos, en el bautismo. En todos los sacramentos se impone la mano como para hacer sombra, ¿no? Sombra, para que debajo habite la presencia del Espíritu Santo. Esto es lo que ocurre con esas llamas de fuego que descienden y cubren, ¿no?, como decíamos recién, como una sombrilla. Y cubre todas las dimensiones y aspectos de nuestra vida: el espiritual, el afectivo, el social, el familiar, lo financiero, la salud, el plano laboral, hasta el aspecto lúdico de los juegos. Para poder decir que hemos tenido un encuentro verdadero con Jesús y lo seguimos en espíritu y en verdad, cada uno de estos aspectos debe ser atendido armónicamente. De lo contrario, estaremos siendo unas personas fanáticas sin fundamento ni equilibrio existencial. La pasamos adentro de la iglesia y vivimos nuestra fe como con compartimentos estancos. Acá rezo, pero esto no tiene conexión con el resto de mi vida, con mi familia, en el mundo del trabajo, en la facultad, ¿no es cierto? Es como que vivo como compartimentos estancos sin conexión. El Espíritu nos ayuda entonces a lo que es unir fe, vida y oración. No olvides que este signo visible es como el fuego, lo que Dios hace cuando derrama copiosamente el Espíritu Santo sobre la vida del hombre. Son tres cosas. Primero, nos ilumina para sacarnos de la oscuridad en la que estamos. El fuego del Espíritu, cada vez que lo invocamos, siempre calienta, es decir, nos rescata de nuestros enfriamientos personales y nos acerca al otro.
¿no? Como están, bueno, hoy tenemos distanciamiento social por el COVID, pero el Espíritu Santo nos acerca no solo físicamente, sino también espiritualmente al resto de la comunidad, ¿no? Como el soldador, Dios genera unidad por medio del fuego. Así espera que venzamos las divisiones, ¿no? Como que nos suelta por medio del fuego. No te olvides que el texto dice que estas lenguas como de fuego se posaron sobre cada uno de ellos. No fue una sola llama que cubrió el lugar, sobre cada uno de ellos con una gracia especial. La experiencia de la efusión del poder del cielo es para cada persona y de manera particular. Que su vivencia, su servicio a la iglesia, su apostolado en ningún caso es mejor que el otro. En todo caso es diferente y complementario. Si uno va viendo la vida de cada uno de los apóstoles, va a ir viendo que la tradición de la iglesia nos narra dónde evangelizaron, cómo murieron, cómo glorificaron a Dios con sus vidas, cada uno de ellos según ese don que el Espíritu Santo le regaló en este Pentecostés fundante que estamos contemplando. Y entonces quedaron llenos del Espíritu Santo. San Lucas, con una expresión tan corta, le hace saber al mundo que ha cumplido con la promesa de la donación plena y definitiva de su vida divina al mundo. Decir que ellos quedaron llenos del Espíritu Santo es decir que cada uno de ellos, de manera personal, experimentó lo que es ser partícipes de la misma vida divina. Pentecostés obran los apóstoles distintas cosas. Primero, sanación personal poderosa. Segundo, reconstrucción de su identidad personal. Tercero, novedosa mirada con la cual fueron capacitados, una mirada nueva que mira desde la caridad. Y por último, la esperanza para construir un nuevo camino, una nueva manera de vivir la vida diaria. Recordemos que en Antioquía recibimos por primera vez el nombre de cristianos y lo primero que se nos llamó en la iglesia primitiva eran los seguidores del camino. Aquellos que seguíamos a Jesús, nos bautizábamos, éramos los seguidores del camino. Yo creo que esto es lo prometido por Dios cuando habla en labios del profeta Jeremías. Vamos a buscar Jeremías 31-33. Jeremías capítulo 31, versículo 33. Esta es la alianza que estableceré con la casa de Israel después de aquellos días, oráculo del Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y la escribiré en sus corazones. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Creo que en Pentecostés se cumple esta profecía de Jeremías en los apóstoles. Gracias a este derramamiento del amor de Dios Padre, en Pentecostés ellos van a poder primero sentir ese derramamiento, sentir que Dios habita en ellos de una manera nueva y los capacita para una misión nueva. Segundo, experimentar la paternidad del Abba en sus vidas. Dios nos ama por lo que somos. Dios no se enoja con nosotros cuando pecamos y perdemos esa dignidad de ser hijos de Dios. Ireneo de León decía que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Como con las dos manos con las cuales Dios nos amasa. Cuando pecamos, perdemos la imagen de Dios, pero no perdemos la semejanza, ¿no? Porque seguimos siendo hijos de Dios, seguimos siendo miembros de la iglesia. Y el Espíritu Santo es aquello que viene a nosotros y renueva nuestro corazón y nos hace nuevamente imagen y semejanza de Dios. Y en tercer lugar, este Espíritu Santo demuestra en ellos el señorío de Cristo en su historia. Jesús es Señor de su vida, Señor de su historia, y los fortalece para llevar adelante esta tarea de la evangelización. Después sigue diciendo el texto que comenzaron a hablar en lenguas. Llama la atención el número de países que nombra San Lucas representados en la gente que se acercó al aposento alto. 12. Aparecen 12 nombres de países. Me parece que estas lenguas, capaces de ser comprendidas por todo ese variado público, a mí me hizo trabajar en la construcción como de nuevos lenguajes, de nuevas formas de llegar con la palabra a la gente. Por ejemplo, generar estos canales que le dimos como nombre el Divino Cordero, como fraternidad del Divino Cordero,
frater, que viene de hermanos, una gran hermandad donde puede haber laicos, consagradas, religiosas, gente que no crea, gente bautizada, ¿no? Gente bautizada que cree o que no cree, y que por medio de los elementos técnicos como este canal de YouTube, como por ejemplo el Facebook, como el Instagram, ¿no? Como los grupos de WhatsApp, que es lo que hoy utilizamos como tecnologías, poder llegar también con un nuevo lenguaje, con el mismo mensaje, pero con un nuevo lenguaje a todos ustedes que hoy nos están acompañando, ¿no? En esta hermosa tarea de descubrir la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Nuevos lenguajes para que mi gente, ustedes, puedan escuchar en su propio idioma estas maravillas, ¿no? De las que Dios obra. No perdamos de vista que estos hombres de todas las realidades que estaban en Jerusalén, buscando una experiencia religiosa en esa fiesta que estaban celebrando de Pentecostés, hacen que Dios supere esa expectativa y les conceda una experiencia salvífica, ¿no? Ellos fueron como para rezar al templo y se encontraron con algo más grande, ¿no? Con ese Dios que nos habita y que nos trasciende. Estaban en Jerusalén para cumplir la letra de la ley, como muchos de nosotros también solo cumplimos. Incluso es interesante que en este tiempo de pandemia, cuando vienen a confesarse algunas personas, se confiesan que no fueron a misa, y sabemos que el Papa levantó el precepto dominical de la misa, pero es tan fuerte ese sentido de pertenencia a la comunidad, bueno, que hace que también nos confesemos en no poder ir a misa, aunque no sea en tiempo de pandemia, en este momento en el que estamos haciendo este ejercicio espiritual preparatorio de Pentecostés, no sea precepto cumplir, pero nosotros necesitamos. Y otras personas que van y que cumplen simplemente con las prescripciones, rezan el rosario, se hacen la señal de la cruz, se bautizan, se confiesan, rezan un poquito para Navidad y con eso como que ya cumplimos y hacemos ese cumplimiento. Cumplo por una parte, miento por otra, porque en realidad no lo hago movido desde adentro, desde esta presencia del Espíritu que me habita y que me trasciende, sino como una norma impuesta desde afuera. Ese es ese cambio, es como que se da vuelta la tortilla, ¿no? Cuando uno da vuelta los panqueques, los crepes, panqueques le decimos en Argentina, ¿no? Da vuelta la tortilla y entonces empezamos a descubrir esa presencia de ese Dios interno. Sobre este hablar en lenguas, lo más importante es lo que hace el Espíritu Santo. Capacita al hombre para encarnar y comunicar de múltiples maneras este amor de Dios. Se congregan los pueblos, escuchan las maravillas de Dios y piensan que están borrachos. Lucas tiene presente Génesis 11, ese famoso relato de la Torre de Babel. Allí los hombres son movidos por intereses humanos fuera de Dios. Quieren construir una torre que llegue hasta el cielo. Y Dios confunde las lenguas. Son lenguas que desunen, ¿no? Así se explica bíblicamente la existencia de distintas lenguas. Pero aquí el Espíritu Santo congrega, se hace un anti-Babel, o se hace la otra cara de la moneda de Babel. Allá las lenguas dividieron y acá las lenguas unen, porque cada uno puede escuchar en su propio lenguaje el mismo anuncio del Evangelio, ¿no? Es maravilloso esta experiencia de las lenguas como un retornar a Babel, pero para generar unidad. Escuchan el querigma, la buena noticia de Dios que es proclamada por aquellos que hasta hace unas pocas horas estaban encerrados y temerosos. Tener la experiencia de Pentecostés es salir hacia el otro, especialmente hacia aquellos que sufren y están heridos por múltiples razones, sin importar lo que digan de nosotros, como lo dijeron a Pedro y a los otros que estaban borrachos, ¿no? La idea de que los apóstoles sean acusados de borrachos a mí me hace pensar en que ustedes y yo seguramente hemos tenido la desagradable impresión de encontrarnos con algún borrachín, con alguien que haya tomado de más. ¿No? Podemos ver en alguna fiesta o acá o en la parroquia, ¿no? En la noche, los sábados, los domingos de la mañana, por ahí se va a ver algunos afuera. Primero, si sobrio es serio, tranquilo, reposado, incluso introvertido, con unos tragos se sube a las mesas, se saca la corbata, le tira piropos a todas las chicas en la fiesta. O al revés, ¿no? Si es un típico caso de que sobrio es extrovertido, chistoso y alegre, con varias copas entre pecho y espalda se sientan a la mesa
abrazan a los amigos diciéndole que los ama y que no son sus amigos sino sus hermanos, y bueno, cómo el alcohol cambia un poco a las personas. En definitiva, una persona ebria se muestra tal cual es, sin más, ¿no? Tal cual es, sin utilizar ninguna especie de careta, sin utilizar ninguna especie de máscara. Qué lindo sería que nosotros, llenos del poder del Espíritu Santo, que se nos sale por los poros, podamos también construir nuevas relaciones, ya que un borracho es como es. Y entonces, movido por el Espíritu Santo, yo también ser como soy, ¿no? Mostrarme como verdaderamente soy. Me parece que vivir Pentecostés es también estar plenamente convencidos de que el llamado que se nos hace es a ser auténticos, genuinos, como fueron los apóstoles. Es decir, a valorar nuestra propia historia con sus luces y sus sombras, porque ella es el lugar donde Dios nos salva y desde donde quiere que hagamos este seguimiento de Jesús. Hasta acá es esto que vimos de la lección, ¿no? Del libro de los Hechos de los Apóstoles, de este primer Pentecostés fundante. Y te invito ahora a que hagamos una oración. Esa oración que es lo que me hace decir el texto hoy en este momento de oración que estamos compartiendo. Padre bueno, quiero darte gracias porque hoy reconozco que me llamas para hacer de mi vida, mi historia, mis diversas realidades un aposento alto, un cenáculo en donde tú quieres enviar la promesa que hiciste en toda la antigüedad y que en la persona de tu Hijo has querido cumplir en mí. Gracias por mi camino, tú lo conoces bien. Sabes dónde nací, mi familia, mi crianza, mis dolores y alegrías, mis sufrimientos y mis luchas, mis anhelos más profundos, los recuerdos dolorosos con los que he tenido que caminar hasta el día de hoy y las batallas que he enfrentado, sintiéndome solo en muchos momentos. Pero hoy quiero darte gracias porque has tomado la iniciativa para venir a buscarme, para sanar mi realidad por la fuerza del Espíritu Santo. Envía sobre mí en este momento este ruido de la ráfaga de tu viento impetuoso con la fuerza de tu amor. Dame tu aliento de vida para que yo empiece a vivir siendo restaurado en cada una de las áreas de mi existencia. Estoy seguro de que tú quieres poner estas como lenguas de fuego sobre la totalidad de mi vida, para ser calentado, iluminado, transformado en todo aquello que hasta hoy me impedía tomar las riendas de mi camino y que me había mantenido encerrado y miedoso, acobardado y paranoico, pero que estoy seguro que desde este instante estoy siendo levantado. Me abandono en ti y desde ya te agradezco por todo cuanto a partir de este momento seguirás haciendo en mi vida. Y ahora te invito a que vayas hacia el dossier y que en la primera parte, donde tenemos lo que me hace hacer el texto, unas preguntitas para ir contestando en tu cuadernito espiritual y así hacer corazonar, hacer experiencia del corazón de esto que hemos compartido en esta jornada. Nos encontramos mañana para el segundo día de este septenario en honor al Espíritu Santo, meditando los distintos Pentecostés, las distintas efusiones del Espíritu que nos narran los Hechos de los Apóstoles, con la cual Dios vivificó a la iglesia primitiva. Que el Señor te bendiga.